El convento de Santa Clara, una edificación de piedra caliza que se alzaba con sobriedad y resistencia ante el paso del tiempo, dominaba el pequeño pueblo de La Aldea, Michoacán. Fundado en el siglo XVII por monjas clarisas llegadas de la Nueva España, su historia estaba tan intrínsecamente ligada a la del pueblo como las raíces de los ahuehuetes centenarios que rodeaban sus muros. No era un convento opulento. Su arquitectura sencilla reflejaba la austeridad y el compromiso de sus habitantes con una vida de servicio humilde y oración constante. Durante siglos, sus monjas habían sido las guardianas silenciosas de la aldea, no solo a través de su fe, sino también de su trabajo incansable. Eran maestras en la rudimentaria escuela del pueblo, enfermeras improvisadas para los enfermos y conservadoras de la memoria colectiva, registrando nacimientos, defunciones y los pequeños dramas que tejían la vida comunitaria en sus viejos libros de crónicas. La Orden de las Hermanas de la Caridad, a la que pertenecían las monjas desaparecidas, era una rama que se había separado de las clarisas originales en el siglo XIX, adoptando un enfoque aún más práctico de la fe. Su misión principal era la asistencia social, la educación y el cuidado de los más vulnerables. Por ello, la hermana Beatriz regentaba una pequeña farmacia improvisada con remedios caseros y herbarios, mientras que la Madre Superiora Elara, con su calma imponente, era a menudo la consejera de disputas vecinales y la guardiana de secretos confesables. La hermana Clara, la más anciana, pasaba sus días tejiendo mantas para los necesitados y recitando rosarios con una devoción casi tangible. Su vida era un testamento a la discreción y el servicio, y su ausencia, un agujero palpable en el corazón de la aldea. La desaparición de la Madre Superiora Elara, la hermana Beatriz y la hermana Clara era, por lo tanto, un suceso que conmocionó los cimientos de la aldea. La hermana Marta, la única monja restante, con sus ojos llenos de una mezcla de incredulidad y terror, había sido quien alertó a las autoridades. Simplemente no estaban, había balbuceado al sargento Ramírez, sus camas intactas, sus hábitos doblados. Es como si el aire se las hubiera llevado. La búsqueda inicial de la Guardia Civil había sido minuciosa, pero infructuosa. Los rincones del convento, los senderos del bosque cercano y las orillas del lago de Pátzcuaro habían sido peinados sin éxito. La aldea, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, se vio envuelta en un torbellino de especulaciones y viejas supersticiones. Los susurros sobre malos aires y venganzas ancestrales no tardaron en circular. El sargento Ramírez, un hombre pragmático con años de experiencia en la detección de engaños humanos, no creía en fantasmas. Su olfato para la verdad, forjado en innumerables casos de crimen y miseria humana, le decía que había algo más. El hallazgo de la brújula de latón pulido en el olvidado osario, junto a un trozo del velo de la Madre Superiora Elara, fue el primer indicio concreto. La brújula era peculiar, su aguja no apuntaba con firmeza, sino que oscilaba erráticamente, como si estuviera magnetizada de forma irregular. Esta brújula, comenzó a explicar la hermana Marta, su voz un murmullo, era de la Madre Superiora Elara. La guardaba con mucho celo. Decía que era una reliquia familiar, de su tatarabuela, una mujer de saberes antiguos, que no sé si creer, sargento. Elara era muy de esas historias, siempre estaba leyendo códices viejos en la biblioteca, los que datan de antes de la Reforma, cuando el convento era más grande y tenía otras cosas. Últimamente, se la veía más pensativa, consultándola a menudo, sobre todo después de que la constructora esa de Morelia vino a hablar de los terrenos del convento, ¿se acuerda? Ramírez asintió. Recordaba vagamente la visita de los representantes de una empresa constructora hacía unos meses, interesados en adquirir las tierras del convento para un proyecto turístico que no prosperó. Sin embargo, la mención de los códices antiguos y la tatarabuela de saberes antiguos resonó con una corazonada. La historia del convento de Santa Clara no era solo de fe, sino también de riqueza. Los registros históricos del municipio revelaban que, en sus primeros siglos, el convento había acumulado vastas extensiones de tierra y una considerable fortuna, producto de donaciones de encomenderos y terratenientes arrepentidos. Tras las leyes de reforma en el siglo XIX, gran parte de esas propiedades fueron expropiadas, pero la memoria de su antigua opulencia persistía en los archivos. El sargento decidió seguir el rastro de la historia familiar de la madre Elara. Una investigación en el registro civil de Morelia reveló que la tatarabuela de Elara, una mujer llamada Isabel Vargas, había sido conocida en el siglo XIX no solo por su piedad, sino también por su inusual interés en la topografía y la geodesia, conocimientos poco comunes para una mujer de su época. Los registros indicaban que Isabel había heredado un pequeño terreno adyacente a las propiedades originales del convento, un terreno que había sido objeto de disputas legales a lo largo de las generaciones. Ramírez regresó al convento con un detector de metales. La brújula, pensó, no era mágica, sino un instrumento sensible a anomalías magnéticas o a la presencia de grandes cantidades de metal.
Si la aguja oscilaba erráticamente, podría ser debido a algo enterrado. Recorrió el osario, el lugar donde se había encontrado la brújula, y el detector emitió un pitido débil. La señal se intensificaba a medida que se acercaba a una sección de la pared que parecía haber sido reparada recientemente, aunque de manera casi imperceptible. Con la ayuda de 2 agentes, removieron las piedras y encontraron un pequeño hueco disimulado. Dentro, había una caja de madera antigua, cuidadosamente sellada con cera. Al abrirla, descubrieron una serie de documentos amarillentos, mapas topográficos detallados con anotaciones manuscritas, y lo que parecía ser un diario personal. El diario pertenecía a Isabel Vargas, la tatarabuela de Elara. Las entradas revelaban una historia fascinante. El convento de Santa Clara, además de su función religiosa, había sido durante años un punto clave en una ruta clandestina utilizada durante la Guerra de Reforma para esconder y transportar bienes de la Iglesia, e incluso personas perseguidas por el gobierno. Isabel, con sus conocimientos de topografía, había ayudado a diseñar y mantener una serie de túneles y cámaras secretas debajo del convento y en sus terrenos adyacentes. La brújula no era un navegador de éteres, sino una brújula de levantamiento topográfico antigua, calibrada para detectar grandes acumulaciones de hierro y, por lo tanto, la presencia de estructuras metálicas ocultas o anomalías geológicas que delataran la ubicación de pasajes subterráneos. La aguja se agitaba no por misticismo, sino por la presencia de una gran cantidad de metal subterráneo, probablemente un mecanismo de entrada a uno de esos túneles. Los mapas de Isabel Vargas, meticulosamente dibujados, detallaban una red subterránea que se extendía mucho más allá de los cimientos del convento, conectando con cuevas naturales en las faldas de la sierra cercana. Una entrada principal estaba marcada justo debajo del osario, oculta por un ingenioso mecanismo de contrapeso. La Madre Superiora Elara, obsesionada con la historia de su familia y los códices del convento, había estado investigando no puertas dimensionales, sino los antiguos pasadizos secretos. La brújula, por lo tanto, era su guía para encontrar la entrada principal. La Guardia Civil, con el apoyo de expertos en topografía y seguridad, activó el mecanismo oculto en el osario, revelando un pasadizo oscuro y húmedo que descendía hacia la tierra. El rastro de las monjas se hizo evidente, huellas en el barro, un fragmento de una vela encendida y un pequeño rosario de madera, idéntico al que usaba la hermana Clara, atascado en un saliente de roca. La verdad emergió a medida que avanzaban por los túneles. No eran portales a otras dimensiones, sino refugios ancestrales. La madre Elara había descubierto que los terrenos del convento, aquellos que la constructora había intentado comprar, eran ricos en un mineral valioso. Pero más allá de eso, la investigación de Elara en los códices reveló que no solo eran refugios. Los registros más antiguos del convento no hablaban de tesoros materiales, sino de un conocimiento ancestral que la orden había custodiado en secreto. Los códices no describían magia, sino técnicas agrícolas olvidadas, métodos de conservación de alimentos que resistían sequías, y un profundo entendimiento de la ecología local y las propiedades medicinales de las plantas. Elara, la hermana Beatriz y la hermana Clara no habían huido, se habían refugiado. Pero, ¿por qué? La respuesta llegó a través de una nota dejada por la madre Elara en una pequeña urna de piedra en una de las cámaras subterráneas. La nota, escrita con prisa, explicaba que habían descubierto que los intereses de la constructora de Morelia no eran puramente turísticos. Habían encontrado pruebas irrefutables de que la empresa, con la complicidad de algunos funcionarios corruptos, planeaba una extracción ilegal de minerales en los terrenos del convento, lo que destruiría el ecosistema local y las fuentes de agua de la aldea. La madre Elara, con el pragmatismo que la caracterizaba, decidió que la única forma de proteger el legado del convento y el futuro de la aldea era desaparecer temporalmente, llevando consigo la documentación incriminatoria que habían desenterrado de los viejos archivos. La hermana Beatriz, con sus conocimientos de primeros auxilios, y la hermana Clara, por su conocimiento de la flora local y su resistencia, las acompañaron. Su desaparición era una estrategia audaz, una forma de llamar la atención de las autoridades superiores y de exponer la corrupción sin ponerse en peligro inmediato. Habían llevado consigo los códices más importantes, los mapas de los túneles y las pruebas irrefutables de los planes de la constructora. El rastro de las monjas las llevó a una salida oculta en la ladera de la sierra, lejos de la aldea, donde un pequeño riachuelo subterráneo emergía. Allí, esperándolas discretamente, estaba un vehículo agrícola camuflado. Las 3 monjas no se habían desvanecido en el aire. Habían orquestado una huida calculada, utilizando la antigua red de túneles del convento y el conocimiento ancestral de su fundadora para salvaguardar no solo sus vidas, sino la de toda su comunidad y su invaluable patrimonio natural y cultural.
La brújula de Elara, lejos de ser un objeto místico, era el testimonio de la inteligencia, la astucia y la profunda conexión de estas mujeres con su historia y su tierra. Habían desaparecido para aparecer de nuevo, pero esta vez, con la verdad. La Guardia Civil, en lugar de una búsqueda de personas desaparecidas, se encontró con un caso de crimen organizado y corrupción, gracias a la ingeniosa maniobra de 3 monjas que, armadas con fe y una brújula antigua, demostraron que a veces, la verdad más asombrosa reside en la realidad más simple y en la valentía de quienes la defienden. La aldea, una vez sumida en la superstición, ahora enfrentaba una verdad más compleja y peligrosa, pero también la posibilidad de un futuro salvado por la audacia de sus discretas guardianas.